Que el Eterno y el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo hermano Sony, una enseñanza más sobre la Sagrada Escritura en este mes, septiembre, mes de la Biblia. Le mandamos un saludo a todos esos hermanos, a sus hogares, de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá. Un saludo a los hermanos de Washington, unos saludos a los hermanos de Chile, saludos a los hermanos allá que están en República Dominicana que sintonizan todos los domingos este programa. La honra y la gloria sea para el Señor. Así que vamos a partir conociendo un poquito más de este tema sobre Jerusalén al final de los tiempos. ¿Por qué el hermano Sony hablará tanto de Jerusalén y de profecías? Es algo muy importante, hermano, que conozcamos a profundidad y profundicemos en la palabra de Dios sobre los finales de los tiempos. Y qué más que Jerusalén está como tema principal, y como vamos a desarrollar a continuación, espero que tomen sus apuntes, saquen sus lápices, sus plumas, bolígrafos, sus papeles, tengan su Biblia a mano y vamos a comenzar a hacer este estudio. Hay mucha información, de la cual hay muchos datos históricos, las cuales están relacionadas a la Sagrada Escritura. Así que vamos a tomar nota, hermano, pongamos mucha atención. Comencemos. Sabemos, hermano, que un tema muy importante y vital es hablar de lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Cada día nos acercamos más y más a ese gran evento, lo que indica que el rapto está a la puerta, que la iglesia pronto será levantada de esta tierra. Para que sepan que cada vez que nos enfrentamos, nos vamos a la Sagrada Escritura, cada 30 versículos que leemos en la Biblia, se menciona una vez por lo menos sobre este evento de la segunda venida de Cristo. Cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, se menciona 8 veces la segunda venida. Y en cada 216 capítulos de la Biblia, se menciona 318 veces la segunda venida de Cristo. Definitivamente que esto no es una doctrina que nos hemos sacado del bolsillo y nos la inventamos, sino que está apoyada y rebosa sobre la Sagrada Escritura. Ahí está el fundamento. Así que, hermano, es importante saber que en la ciudad de Jerusalén, donde está el Monte Santo, el Monte de Sión, juega un papel importante en este final de los tiempos. El destino de Jerusalén es uno de los temas más contenciosos en el conflicto árabe-israelí. Pero ¿por qué es tan disputada esta tierra de Jerusalén? Se preguntarán los hermanos. ¿Pero por qué tanta pelea por este pedazo de tierra? Bueno, vamos a leer ahí, vamos a buscar en la Sagrada Escritura, vamos a abrir el libro de Zacarías y nos vamos a ir al capítulo 12, del versículo 2 al 3. Así dice la palabra de Dios: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que a todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Sin duda alguna aquí, hermano, Jerusalén juega un papel importante en el final de los tiempos. Ningún asunto en el Medio Oriente ha sido tan contencioso como el estatus de Jerusalén, una ciudad que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. En 1980 el Estado de Israel declaró a la ciudad como su capital en declaración, y los palestinos designaron a Jerusalén del Este como la sede de su Estado. Aunque ninguna de estas potencias reconoce ninguno de estos reclamos, no fueron reconocidos como tales. Aquí está la raíz de las crecientes tensiones entonces entre los israelíes y los palestinos. Existen claras razones que Jerusalén es una ciudad sagrada para tanto las tres religiones monoteístas que existen en la humanidad, que son el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él toma la decisión, y no creo que por sí mismo, sino que eso es por orden de Dios, ¿no? Que era tiempo de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Donald Trump lo hace en el anuncio en diciembre de 2017.
pero esta se da hasta el 14 de mayo de 2018, cuando Israel cumple los 70 años, cuando fue tomada y declarada como fundación el Estado de Israel en 1948. El Estado de Israel se funda entonces a partir del 14 de mayo. Se da la orden por parte del presidente Donald Trump en 2017. Y a los 70 años, Israel es declarado como un Estado, ya como un país, como el Estado de Israel. Es importante tomar en cuenta aquí las fechas, hermano. Esta decisión es una decisión lamentable que otros países como Francia no aprueban y que va en contra de la ley internacional y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así dijo el presidente de ese país, Emmanuel Macron. Arabia Saudita, por su parte, había expresado antes del anuncio de Trump que la medida tendría un impacto nocivo en el proceso de paz. Se suma a eso que Jordania, para advertir a las consecuencias graves, y el jefe de la Liga Árabe, Abdul Gate, indicó que la decisión nutriría el fanatismo y la violencia. Turquía aseguró que esto sería una enorme catástrofe. Sin duda alguna, para que tú vayas comprendiendo de las naciones que yo estoy mencionando aquí, como Turquía, Francia, todo esto tiene que ver con esa parte que habla Daniel 9:32 sobre la estatua que identifica las diferentes etapas de los imperios y los gobiernos a través de la historia. Que sabemos que la parte final de esa estatua, que son los pies, que son formados por hierro y están mezclados con barro cocido, son formados por los 10 dedos. Esos 10 dedos son los que forman los 10 estados o los 10 países que forman estas organizaciones que hacen que no se unan y se disuelvan las uniones entre los gobiernos. Vemos que esos gobiernos, hay 5 que pertenecen a la parte europea y 5 naciones que pertenecen en la parte del Medio Oriente. Entre las que están en lo que van a conformar esos 10 gobiernos, los 10 dedos, esos que están en la estatua, está Francia, sin duda alguna. Y otros países que después vamos a ahondar en esos temas en otras conferencias. Pero aquí es importante, Turquía forma parte de la parte que es del Medio Oriente también, y forman parte de esos gobiernos que siempre van a llevar la contraria a Israel, pues son enemigos de Israel. La declaración de Balfour, fue para el 1917. Esas 67 palabras que hace 100 años cambiaron la historia del Medio Oriente, dieron a la creación del Estado de Israel. Recordemos que 50 años después, que más o menos es la equivalente a un jubileo, en 1967 se da la Guerra de los 6 días. Y es importante saber todas estas fechas y cómo vamos viendo la cronología, cómo se dan los eventos, y ver la secuencia y el significado de las fechas, cómo se están dando. Esta área, esta tierra, fue considerada como una entidad aparte. El ser considerada como una ciudad sagrada por los fieles de las 3 grandes religiones monoteístas, como son los judíos, los cristianos y los musulmanes, paradójicamente convirtió a Jerusalén en objeto de numerosas disputas que a lo largo de los siglos derivaron en reiteradas conquistas y reconquistas. Cuando en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 para la partición de Palestina en un estado judío y otro árabe, se pensó en considerar a Jerusalén como una entidad aparte, una ciudad internacional que sería administrada durante 10 años por la ONU antes de realizar un referéndum para definir su destino. Definitivamente, las Naciones Unidas, la cual fue fundada en 1945, ellos pretendían que Israel no reclamara su tierra y que esa fuera una tierra como neutral, que no fuera de nadie, solamente donde fueran los fieles, tanto cristianos, judíos y musulmanes, y realizaran sus actividades religiosas sin restricciones, y que Israel no reclamara su tierra. Pero esto no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. La tierra fue prometida y es de Israel y ha sido siempre de Israel. El documento prevenía que era para garantizar solamente la protección, el libre acceso y la libertad de culto
en los lugares sagrados de la ciudad, no solo para sus habitantes, sino incluso para los extranjeros, sin discriminación de raza, por causa de nacionalidad, etc. O sea, todos podían ingresar y accesar a esta área. Se busca de tal manera un tipo de unificación de la ciudad. La parte oriental de Jerusalén, que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania desde entonces hasta 1967, cuando durante la guerra de los 6 días Israel quedó en control de toda la ciudad. Entonces, Knesset, que quiere decir el Parlamento de Israel, aprobó una ley de protección a los lugares sagrados, en la que garantizaba el acceso a esto por parte de los fieles de las distintas religiones. Además, el gobierno israelí hizo un acuerdo con el Waqf Islámico de Jerusalén, que es una fundación religiosa musulmana que quedó a cargo de la administración de los lugares sagrados, como la explanada de la mezquita o el monte del templo para los judíos, el complejo dentro del cual se encuentra la mezquita de Aqsa y el domo de la roca. Así dice la palabra de Dios en Salmo 122:5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Es acaso la Sagrada Escritura está hablando de otra cosa que no es esta la casa de los israelitas, la tierra santa? Porque ahí están los tronos de la casa de David, así lo dice el Salmo. Jerusalén es un nombre que resuena por igual en el corazón de cristianos, judíos y musulmanes, y que hace eco a través de los siglos de la historia compartida, y es disputada en mucho de esta tierra. En hebreo es conocida como Jerusalén, y en árabe es Al-Quds, una de las ciudades más antiguas del mundo, y ha sido conquistada, destruida, reconstruida una y otra vez, y cada una de sus capas de la tierra revela una pieza distinta del pasado. De esta manera, hermanos, vemos que Jerusalén es la tierra por heredad a los judíos. Aquí vemos cómo está distribuida las diferentes partes de esta tierra santa, lo que es la iglesia del Santo Sepulcro, lo que es la Catedral de Santiago, la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca en el monte del templo, el muro de los lamentos, conocido como el Kotel. Ahí podemos ver la distribución, cómo está dada la ciudad antigua, la ciudad vieja de Jerusalén. Su núcleo, sin duda alguna, es la ciudad vieja, un laberinto de estrechos callejones y arquitectura histórica que caracteriza sus 4 barrios. Hay 4 barrios aquí, hermano: el cristiano, el barrio musulmán, el barrio judío y el armenio. Cada barrio representa su propia población. Los cristianos tienen 2 porque los armenios también son cristianos. Y su distrito, el más pequeño de los 4, es uno de los centros armenios más antiguos del mundo. Es único porque su comunidad ha conservado su propia cultura y civilización dentro de la catedral y monasterio de Santiago, lo cual comprenden casi toda la sección. Aquí vamos a ir conociendo poco a poco, hermano, porque tenemos que meternos siempre y profundizar y saber de qué estamos hablando, y cuando mencionamos nombre, de qué tenemos que conocer. Para eso tenemos que estudiar y relacionar entonces los nombres y irnos a la Biblia. Pero es importante también conocer toda la estructura de lo que estamos hablando, de lo que es la ciudad antigua, la ciudad de Jerusalén. La iglesia está administrada conjuntamente por representantes de distintas denominaciones cristianas. Dentro del barrio cristiano está la iglesia del Santo Sepulcro, un centro importante para los cristianos en todo el mundo. Está localizada en un sitio que es central en la historia de Jesús, donde se dio su muerte, su crucifixión y resurrección. Según la mayoría de las tradiciones cristianas, Jesús fue crucificado allí, en el Gólgota o colina del Calvario. Su tumba está ubicada dentro del sepulcro. Y está también ahí el lugar de su resurrección. Ahí está la tumba vacía. La iglesia está administrada conjuntamente por representantes de las distintas denominaciones cristianas, principalmente el patriarcado greco-ortodoxo, los frailes franciscanos de la iglesia católica y el patriarcado armenio, pero también por las iglesias ortodoxas etíope, copta y siria. Es uno de los principales destinos de peregrinaje para los millones de cristianos en todo el mundo que visitan la tumba vacía de Jesús,
y es el consuelo y la redención. Y ahí se va mucha gente y van a orar. Y sin duda alguna, si has tenido la oportunidad de ir, bueno, ahí hay muchos testimonios de los que están conectados con el Espíritu de Dios. El sentimiento que le embarga al corazón de cada uno que va ahí. Si tú estás conectado mucho con Dios, vas a sentir que es un lugar muy santo, y vas a sentir algo distinto y sería extraño para muchos, pero es una sensación que te habla de lo que ha pasado en esa tierra y lo importante que es esa tierra, Jerusalén. Aquí tú estás viendo la mezquita de Al-Aqsa, contiene la cúpula de la roca y es el tercer lugar más sagrado del islamismo. El barrio musulmán es el más grande de los 4 y contiene el santuario de la cúpula de la roca y contiene también la mezquita de Al-Aqsa. Es una planicie conocida para los musulmanes como el Haram al-Sharif o el noble santuario, le llaman así. La mezquita es el tercer lugar más sagrado del islamismo y está administrada por un fondo islámico llamado Waqf. A una corta distancia está la llamada roca fundacional, en el santuario de la cúpula de la roca, donde los musulmanes creen que Mahoma ascendió a los cielos. Los musulmanes visitan el sitio sagrado todo el año, pero cada viernes durante el mes sagrado del Ramadán, cientos de miles de musulmanes llegan a orar a la mezquita. Sin duda alguna, conocemos que el fundador del islamismo, ¿quién fue? Mahoma. Mahoma, que según las leyendas de ellos dice que ascendió al cielo en dicho monte, donde está la cúpula de la roca. Aquí vemos el famoso Muro de los Lamentos, y es el punto más cercano donde los judíos pueden orar al Santo Santorum. El muro. El barrio judío alberga el Kotel o Muro de los Lamentos, un fragmento del muro de contención de la montaña, en la que el monte del templo alguna vez se erigió. Dentro del templo está el Santo Santorum, que es el recinto más sagrado del judaísmo. Los judíos creen que esta fue la ubicación de la roca fundacional con la cual el mundo fue creado y donde Abraham se preparó para sacrificar a su hijo Isaac. Muchos judíos piensan que la cúpula de la roca es el lugar del Santo Santorum. Hoy el Muro de los Lamentos es el punto más cercano donde los judíos pueden orar al Santo Santorum. Está administrado por el rabino del Muro de los Lamentos y cada año recibe a millones de visitantes. Judíos de todo el mundo llegan a este lugar para orar y acercarse a su patrimonio, especialmente durante los Yamim Noraim. Sin duda alguna hay un vínculo muy antiguo aquí del pueblo de Israel y esta tierra de Jerusalén. Según la Biblia, era la capital del Estado Unido de los reyes de David y Salomón alrededor del año 1000 a.C. Históricamente, comprobado por evidencia arqueológica, fue la capital del Estado hebreo de Judea. Poco después de esa fecha, el sitio del templo judío en el monte del templo, y así permaneció hasta que fue conquistada y destruida por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el 586. Con todo esto estamos viendo la relación de la historia. Tenemos que ir conociendo desde cuándo Jerusalén es la ciudad importante aquí. Es importante el detalle de la historia, porque todo esto va de acuerdo a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y después de la presencia hebrea allí fue restaurada por Ciro II, como le iba diciendo, el Grande de Persia, hasta la conquista por parte de Alejandro Magno. Aunque el templo siguió siendo el centro de la vida judía hasta que intentó destruirlo Antíoco IV Epífanes, un rey de la dinastía seleucida, cuya represión aceleró una rebelión por parte de los judíos. Jerusalén fue la capital de un estado judío independiente con los macabeos, que entonces era un reino satélite de Roma bajo Herodes el Grande, quien reconstruyó el segundo templo, que luego fue destruido ¿por quién? Por Tito, en el año 70 después de Cristo, cuando tomó control de la ciudad y ordenó la expulsión de todos los judíos. Todo esto es parte importante para comprender la importancia de la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, tierra más disputada. Jerusalén, Jerusalén. Aquí en el siglo II, Adriano intentó destruir la Jerusalén hebrea y colocó el templo
idólatra en el lugar del templo judío, lo que llevó a una amplia revuelta que fue reprimida por el emperador. Volvió a expulsar a los judíos y renombró a Jerusalén y a Judea con el nombre de los enemigos bíblicos de los hebreos, los filisteos. Aquí estamos viendo, hermano, que él intenta destruir a Jerusalén, la Jerusalén hebrea, y convierte templo judío, el templo de Dios, en un templo de idolatría. Y eso lleva una guerra, hermano, y vuelven a expulsar a los judíos. Desde aquel momento los judíos han reverenciado ese lugar y han orado en torno al muro del templo destruido. Habiéndola tenido por algunos momentos bajo su control, los judíos han soñado y han anhelado volver a Jerusalén, hasta que en el siglo XIX comenzaron a emigrar a esta parte de la tierra de Israel. Desde 1880 ha habido una mayoría judía en Jerusalén. Entonces los judíos comienzan a migrar hacia tu tierra. En 1948 se funda el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, y comienza a andar el reloj profético, y comienzan a darse cumplimientos proféticos importantes que nos acercan hasta nuestros días y que nos hablan de que ya está llegando al punto de entrar a esa parte que Daniel 9 habla sobre la semana 70. Estamos a punto de iniciar esa semana 70. Y antes que se dé esta semana 70, ocurrirá lo que nosotros llamamos el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Es importante que tú conozcas la importancia del papel que juega Jerusalén, que es la piedra pesada, ahorita mismo. Es la piedra pesada en la cual las naciones se quieren disputar esa tierra. Y aún así los mismos palestinos ahorita mismo, ellos reclaman esta tierra como su capital, cuando nunca en la historia ellos han reclamado a Jerusalén como su capital. Pero sí sabemos que esa tierra es importante y vital a través de la historia para el pueblo israelí, para los judíos. El vínculo islámico con la ciudad se remonta a la conquista árabe alrededor del año 638. Anota ahí. En el 638, cuando el califa Omar tomó la ciudad garantizando la libertad a los judíos y cristianos que aceptaran el control político y religioso musulmán. Los musulmanes reverenciaban las escrituras judías. Inicialmente los musulmanes tenían mucho respeto por la escritura judía y compartían sus creencias de que Jerusalén sería un lugar místico del Apocalipsis que consideraban inminente. Pero es conocido que su profeta, conocido como Mahoma, él creyó en la Sagrada Escritura judía. Él la reverenció. Él conocía. Entonces, como él se salió del mensaje de lo que decía en la Sagrada Escritura, él funda su propia religión. Y así están sucedieron los islámicos. Pero incluso en el Corán es reconocida la ciudad de Jerusalén como parte de los judíos. Se reconoce que es de los judíos, de los israelitas. Pero entonces, ahora los palestinos van en contra de toda la enseñanza que lo que dice el Corán. Entonces, ¿de qué están hablando ellos? Están en contra entonces de lo que dice en la Sagrada Escritura de ellos, que es el Corán, donde se enseña que Jerusalén es parte de los israelitas. Es algo confuso, pero está claro que ellos se están contradiciendo. Así que Mahoma veneraba las escrituras judías y a Jerusalén misma, al punto de que los primeros musulmanes oraban viendo hacia Jerusalén y no hacia la Meca. Sabemos que actualmente ellos oran, cuando se van a orar, las 6 veces que lo hacen al día, lo hacen arrodillándose al suelo, poniendo su frente al suelo y le dan la espalda a Jerusalén. Inicialmente no era así. Ellos oraban mirando hacia Jerusalén. En las primeras décadas del gobierno árabe, ellos realizaban su culto en el monte del templo, pero permitían que también los judíos pudieran hacer su acto religioso y adoración ahí. Pero ¿cuándo es que se termina esa tolerancia hacia los credos monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo? Eso termina bajo el mandato del califa Abd al-Malik,
quien construye el domo de la roca encima de la base fundacional del templo judío. En ese momento ya se pierde la tolerancia, entonces no permiten. Ya entonces esa tolerancia que los judíos y los cristianos hicieran sus actividades y sus actividades religiosas en dicha zona que es donde está el domo de la roca. Entonces tiene que ver mucho con este califa Abd al-Malik, quien se terminó con la tolerancia hacia la otra religión, y entonces ellos dicen que ellos son lo que son. Entonces ya comienzan los conflictos bien serios y graves hasta nuestra actualidad. Como vamos sabiendo a través de la historia, posteriormente los cruzados conquistaron Jerusalén en el 1099. Mataron a todos sus habitantes musulmanes y judíos y gobernaron la ciudad hasta 1187, cuando Saladino la retomó, restaurando el control islámico y reubicando en ella a muchos de los antepasados de los palestinos actuales, porque también hay otros que llegaron posteriormente durante el Imperio Otomano, incluso durante el mandato británico. El plan de la ONU era que se repartiera lo que ellos llamaban Palestina, y no llegó a aplicarse debido a que se dio la guerra entre los árabes y los israelíes de 1948. ¿A quién le pertenece Jerusalén entonces, hermano? La emigración de Abraham a la tierra de Israel fue el comienzo de un largo viaje del pueblo de Israel que recorrería antes de asentarse finalmente en su tierra. Esta travesía incluiría un largo y difícil exilio a Egipto, seguido de un éxodo milagroso que culminó con la recepción de la Torá, o sea, la ley divina, la Torá. Posteriormente se establecerían en la tierra de Israel, donde el rey David gobernaría a su pueblo, y el rey Salomón, su hijo, establecería un poderoso reino y construiría el primer templo. La travesía continuaría con el exilio a Babilonia, el retorno y la reconstrucción del segundo templo, cuya destrucción marcaría el comienzo de un exilio largo y amargo. Durante los siguientes 2000 años, el pueblo judío sufriría terribles persecuciones, hasta poder finalmente retornar a la casa y establecer el Estado de Israel. De esta manera, vamos viendo cómo se da la historia del pueblo de Israel. Desde Abraham, a quien se le dio esas tierras, fueron concedidas a Abraham, donde el rey David hace un pago por dichas tierras. O sea, es un derecho que no se pierde a través de las generaciones y perdura por toda la eternidad. Bueno, se sabe que Dios hizo un pacto sempiterno con Israel, con el pueblo de los judíos. Estas tierras son del pueblo de Israel, son de los israelitas, son de los judíos. Aquí veamos este cuadro en grande para ver la secuencia histórica de la importancia de esta tierra, Jerusalén. Vamos a ver que para el año 2000 a.C., el periodo cananita y egipcio, ahí vemos que se vive en los tiempos de Abraham, donde no existía la capital todavía. Así cuando pasamos al 1400 a.C., el periodo de los cananitas y los egipcios, ahí vemos los sucesos que se dan, los jebuseos en Jerusalén, los amorreos hititas. Ahí no había capital todavía. Eran puros paganos los que vivían ahí. De manera que del 1200 a.C., el periodo de los jueces, Josué conquista Jerusalén y la incendia. Más tarde los jebuseos regresan. Pero la capital, ahí se da la primera capital de los israelitas, conocida como Shiloh o Silo, que es una ciudad antigua en Samaria, donde se menciona en la Sagrada Escritura. Fue la capital de Israel por 400 años, al norte de Jerusalén. Fue la primera capital de Israel, Silo. Silo, localizada al norte de Betel y al sur de Siquén, en la ciudad montañosa de Efraín. Así lo puedes buscar en el libro de Jueces, capítulo 21, 19. Ahí sale, hermano. Entonces, vamos al periodo del 1000 al 586 a.C., periodo israelita, que es el periodo del primer templo. Ahí tenemos al rey David en adelante, primer templo construido, capital de Jerusalén,
más de 400 años. ¿Estamos viendo esto, hermano? La capital viene a ser Jerusalén, y Jerusalén por 400 años. En el 586 al 538 a.C. es el periodo babilónico. Ahí vemos lo que era la antigua Persia, los iraquíes, los paganos, donde la capital, ¿cuál era? Babilonia. En el 538 al 332 a.C., el periodo de los persas y el segundo templo. Los judíos tienen un gobierno autónomo bajo Persia, pero la capital se mantiene en Jerusalén por más de 200 años. En el 332 al 167 a.C., que es el periodo de los griegos, el helenístico, ahí vemos que la capital sería Constantinopla. En el periodo del 167 al 63 a.C., el periodo macabeo. Aquí vemos que el reino judío, la capital ahí sería la Jerusalén por más de 100 años. De esta manera estamos viendo, hermano, la aparición de Jerusalén como capital de los judíos. Estamos viéndolo claro a través de la historia. No estamos viendo por el momento ningún pueblo árabe o conocido ahorita como los palestinos que reclamen a Jerusalén como su capital, ¿verdad? De esta manera, hermano, recordemos que la primera capital, entonces, para el pueblo de los israelitas, ¿cuál fue? Shiloh, primera capital. Así queda plasmado en los periodos de los jueces. Ahí dice Jueces 21:19. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Ahí lo vemos, hermano, que la primera capital viene siendo Silo. Continuemos con este cuadro, hermano. Pongamos atención y vamos a verlo en grande aquí. Aquí vemos el periodo del 63 a.C. al 324 después de Cristo, que es el periodo romano. Los sucesos que vemos ahí son los italianos paganos, los romanos. La capital, sin duda alguna, Roma. El siguiente periodo, que es el periodo bizantino, del 324 al 638 después de Cristo, vemos ahí los cristianos romanos. La capital se mantiene en Constantinopla. Seguimos en el periodo de la dinastía Omeya, que es el 638 al 750 después de Cristo. Esto es de Arabia Saudita, los árabes musulmanes. La capital es Damasco. Del 750 al 970 después de Cristo, la dinastía Abasida. Esto es de Irak, los árabes, los musulmanes. La capital es Bagdad. En la dinastía Fatimi, del 970 al 1071 después de Cristo, ahí vimos los norafricanos, a los árabes musulmanes, donde la capital es el Cairo. Y el periodo Selduks, que es de 1071 a 1099 después de Cristo, ahí vemos los turcos, los árabes musulmanes. Pues la capital Iznik, que es Nicea, más tarde conocida como Konya. Del 1099 al 1291 después de Cristo vemos el periodo de las cruzadas. Ahí vemos los europeos cristianos. Y entonces la capital es Jerusalén y más tarde Acre. En el periodo de 1291 a 1516 vemos el periodo del Mameluco, que ahí están entonces los sucesos de los musulmanes, los árabes de Egipto, y la capital es el Cairo. El siguiente periodo vemos el periodo otomano, de 1517 a 1917. Aquí vemos a los musulmanes, los árabes de Turquía, donde la capital sería Estambul. De 1917 a 1947, el mandato británico. Ahí vemos a los europeos, los cristianos. La capital es Londres. En 1948 en adelante, el Estado de Israel. La capital, Jerusalén. O sea que Jerusalén es la capital judía israelita por 770 años, hermano. Nunca fue Jerusalén una capital árabe musulmana. Con esto lo estamos demostrando que Jerusalén nunca fue capital árabe musulmana. Que Jerusalén ha sido la capital de Israel por 770 años. Jerusalén nunca le perteneció a los musulmanes. Los musulmanes ahora quieren a Jerusalén como la capital, pero están yendo en contra de lo que dice su propio Corán.
están yendo contra sus propios principios, pues es la tierra más disputada. Aquí vemos al famoso profeta Mahoma, conocido como Muhammad o Mohamed. Nace en la Meca en el 575 y muere en Medina en el 632. Es un profeta reconocido por los árabes, fundador de la religión musulmana. La biografía de Mahoma, de la que se conocen muy pocos datos, ha llegado a convertirse en una leyenda. Su nombre primitivo probablemente fue Ahmad, quien nace de una familia pobre, noble de la tribu de Quraysh. Conoció también superficialmente las dos grandes religiones monoteístas de su época, que eran el cristianismo y el judaísmo. Él conoce estas dos corrientes monoteístas a través de las pequeñas comunidades cristianas y judías que habitaban en la Meca, y quizás también por sus viajes de negocio. Tan escasa cultura, pues se conoce que él era analfabeta, él no sabía leer. Los musulmanes le dan la espalda ahora a Jerusalén cuando oran, pero ya lo dijimos por qué fue cuando se comienza ya a darse esa pelea entre los judíos y los palestinos. Ellos le dan la espalda a Jerusalén y oran viendo hacia la Meca, que queda en Arabia Saudí. Ahora quieren a Jerusalén. ¿Cómo es eso, hermano? Ahora, y en el Corán ellos mismos lo dicen que le pertenece a Israel. En el mismo Corán de los árabes dice que Jerusalén es propiedad de Israel. Va en contra de su propio Corán. Entonces, esto es parte del cumplimiento profético, hermano. Esto es parte de las profecías, porque sería puesta a Jerusalén como la piedra pesada, y todas las que se meten con Israel serían destrozados, hermano. Las Naciones Unidas en 1947 deciden que Jerusalén sería una ciudad internacional. Ellos deciden eso, y que no le pertenecía a nadie. Pero las tres religiones monoteístas, en este caso el judaísmo, el cristianismo y el islam, tenían acceso para llevar sus actividades religiosas y de adoración en esta tierra, en Jerusalén. En 1948 Israel declara su independencia, y de esta manera comienza a andar el reloj profético, como lo dije anteriormente. Se comienzan a dar el cumplimiento y el aceleramiento de las profecías para la llegada del gran Mesías. En nuestro caso, nosotros los que seguimos a Jesucristo, es importante saber que el reloj profético, en base al pueblo hebreo, en base al calendario de Dios, en base al calendario que llevan los hebreos, se ha cumplido a la perfección, como dice en la Sagrada Escritura, como dice la Biblia. Pero el mundo está desapercibido y la gente no entiende en realidad qué es lo que está pasando, por qué tanta pelea, por qué tanta disputa por esta tierra. Pero es que allí se van a dar los eventos finales, hermanos, importantes. Ahí donde se va a levantar lo que conocemos como el tercer templo. Que ya ellos están listos, ya están preparándose. Tienen todo listo, hermano. Ellos tienen todos los instrumentos que van dentro del templo. Tienen la menorá, tienen el vestido del sumo sacerdote, la corona del sacerdote que usa el sumo sacerdote, las piedras que llevaba el peto del mismo sacerdote. Todas estas cosas, la vaca roja, ellos están preparados solamente esperando ese momento cuando se dé la orden para que se levante el templo. Ellos lo tienen y ellos lo van a levantar, así lo dicen ellos. En 90 días levantan el templo. Ahora, el 15 de mayo del 48 hay 5 naciones árabes que pelean contra Israel. ¿Se recuerdan? El 15 de mayo de 1948. Pero Jordania pelea por Jerusalén. Y Jordania se toma el este de Jerusalén. Aquí lo vemos en este mapa, donde vemos el este de Jerusalén y el oeste. El este de Jerusalén es tomada por Jordania, en verde, e Israel se queda con el lado oeste, que está en azul. Los jordanos destrozan a Israel, destruyen todas las sinagogas de Israel, incluso destruyen 58 sinagogas
y la destruyen con dinamitas. Echan a los judíos de Jerusalén. Fueron también contra los cristianos. Entonces había una entrada de terroristas. Ellos entraban y salían a Jerusalén, mataban, violaban a las mujeres judías. Y todo esto fue desde 1948 hasta 1967. En 1967 los jordanos fueron expulsados. En 1967 al otro lado del Jordán. Ellos pasan al otro lado del Jordán. Es de la guerra de los 6 días, lo que conocemos como la guerra de los 6 días. Al pasar Israel a gobernar a Jerusalén, todo floreció en Israel entonces. Todo comienza a florecer. Recordemos la parábola de la higuera de Mateo 24:32, que habla sobre cuando vean su brote salir, la higuera. ¿Recuerdan esa profecía? Ya le hemos hablado en otras conferencias. Entonces, de ese momento, Israel comienza a gobernar a Jerusalén y todo comienza a florecer. Desde 1945 se crea las Naciones Unidas, y esta es la organización conocida como la UNESCO, que no es más que se ha dedicado a hacerle mal y levantar resoluciones en contra de Israel. Son ellos los que han dictado cerca de 45 resoluciones en contra de Israel y no le reconocen sus tierras y áreas históricas como parte de Israel. Cosas que son históricas y entonces ellos están diciendo que nunca le ha pertenecido a Israel. Entonces es que no tienen base histórica también. Porque así los historiadores también lo cuentan y refuerzan lo que dice la Sagrada Escritura, así como Flavio Josefo. Lo dice el historiador judío que narra también de estos conflictos y de la capital de Jerusalén, considerada capital del pueblo de Israel, de los judíos. Es importante saber, hermanos, que se están dando cumplimientos proféticos y hay naciones latinoamericanas que han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Entre ellas vemos al pueblo de los Estados Unidos. Pues Donald Trump es el primer presidente en declarar y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Es el primer presidente estadounidense en hacerlo, pues los antecesores nunca se atrevieron a hacerlo. Y él da un gran paso y cumple las profecías entonces, donde Jerusalén se convierte en la piedra pesada para todas las naciones. Seguido, hermanos, los países latinoamericanos como Guatemala, donde aquí lo vemos en este listado reciente que bajé de aquí de la internet. Pues la información la tenemos a mano en forma rápida. La embajada, ahí vemos puros consulados, pero vemos a Guatemala como embajada. De esta manera ellos cumplen esa profecía y reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Y recientemente, esta semana, se agrega otro país latinoamericano, Honduras. Lo importante, hermanos, de esto es que, como dice el libro de Génesis 12:13, dice: el que bendice a Israel sería bendecido, y el que lo maldice sería maldecido. Lo importante de esto, hermanos, que esos países van a ser bendecidos por Dios, porque Dios no miente, y Él es recto y fiel en su palabra. De reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es importante para una nación y para la bendición de todo un país, hermano. La capital de Israel, hermano, es importante en estos últimos tiempos. Jerusalén, la tierra más disputada, la piedra pesada, hermano. Esa roca pesada con todo lo que se estrellen contra ella serán destruidos. Los que se estrellen contra ellos, hermano, los que se meten con los judíos, créanme que no le va a ir bien. No le va a ir bien. Quisiéramos que buscáramos nuevamente en el libro de Zacarías. Zacarías 14, de versículos 2 al 4. Así dice la palabra de Dios: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Pongan atención. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio
mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto, hermano, esto se va a cumplir, porque todas las naciones van a ir en contra de Israel. Pero el mismo Jehová peleará contra esas naciones, hermano. ¿De qué estamos hablando aquí? Del Armagedón. De esa pelea cuando se termine la semana 70, esos 7 años de la tribulación, la gran tribulación, donde descenderemos con Yeshua, con Jesús del cielo, y vamos a vencer y a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Israel es un pueblo privilegiado, hermano, ya que en su entorno se darán todas estas profecías. Por eso es importante Jerusalén, hermano, porque ahí va a ser el desenlace, hermano. Ahí va a ser el desenlace de la historia, de todos los tiempos. Por eso es importante la ciudad de Jerusalén. Este capítulo de Zacarías 14 tiene mucha relación con Apocalipsis 11:2. Aquí vemos que lo que dice la palabra de Dios: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este capítulo 11 de Apocalipsis se relaciona con Zacarías 14 sin duda alguna. La parte este de Jerusalén será tomada por las naciones y harán guerra contra Jerusalén. Jerusalén es el reloj profético de Yahweh, es el reloj profético de Dios, sin duda alguna, hermano. Busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, así dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Aquí se da una orden para medir en forma física lo que es el templo, las mediciones físicas en físico, y de tomar las medidas también en el aspecto espiritual de aquellos que adoran. Hay dos cosas aquí importantes: el templo físico y la espiritualidad de los adoradores. Las Naciones Unidas, su intención desde el inicio fue partir a Jerusalén. Jerusalén fue comprada por el mismo rey David. Toda el área del Monte Santo es un derecho de propiedad. La cueva de los patriarcas fue comprada por Abraham. Cuando se construya el tercer templo, vendrá lo que dice la Biblia, donde se dará la abominación desoladora. Porque se va a construir ese templo y va a ser dedicado a ¿quién? A Dios. Eso va a ser un templo dedicado a Dios, pero va a ser profanado. Eso es lo que conocemos como la abominación desoladora. Va a ser profanado por el anticristo, que se va a sentar y va a hacer pasarse por Dios. Él va a decir: yo soy Dios. No deben olvidar también que en ese periodo de la gran tribulación, hermano, ahí van a estar también antes los dos testigos también. Los dos testigos van a estar mandando juicio a la tierra también. Y todo lo que le deseen la muerte a ellos van a perecer, como ellos lo están pensando. O sea, todo ese mal se les va a regresar. De esta manera vemos una gran polémica con las naciones, la disputa por esta tierra de Jerusalén. El instituto del templo tiene todo listo. Como lo dijimos en la conferencia anterior, hay varios rabinos que están a cargo. Yehudá Glick, que está haciendo sonar el shofar por todo el Monte Santo. Él tiene esa fundación del instituto del templo y está pujando para construir este templo, el tercer templo. Y todo lo están haciendo de acuerdo a las medidas que dice el libro de Ezequiel, del capítulo 40 al 45. Según ellos, en 3 meses, o sea 90 días, levantan ese templo.
Pero ese templo, ¿cuándo va a ser construido, hermano? Eso es en la semana 70. Pero ¿por qué no inician ya a construir el tercer templo? ¿Sabe la respuesta? La respuesta está en la Sagrada Escritura. El tercer templo va a ser construido en la semana 70, no antes de la semana 70. Si tú llegas a ver el tercer templo es porque te quedaste en el rapto, hermano, en el arrebatamiento. El tercer templo será levantado, pero esa tierra ahorita mismo en poder de quién están, de los islámicos. Pero ¿quién va a poder garantizar que los islámicos le cedan esa tierra para que se levante el tercer templo judío? ¿Quién va a ser? Lo que dice la Biblia, que es aquel que va a confirmar el pacto por una semana. Que va a confirmar, no que va a firmar los pactos, porque ahorita mismo se están firmando los pactos de paz. Ya lo vimos recientemente en la Casa Blanca el 15 de septiembre. Este pacto que se firma entre Israel y los Emiratos Árabes y Bahrein. Previo a ello, ya lo hemos dicho que en 1979 lo había hecho con Egipto. Y en 1994 con Jordania. Y según los grupos Hamas y Hezbollah, ellos están hablando que van a sumarse a estos pactos de paz antes que se dé la reelección o las elecciones en Estados Unidos. Así que, hermano, es importante saber todas estas cosas. Todos estos pactos, este tercer templo se va a levantar. ¿Y quién el que va a llevar a cabo la confirmación del pacto? Va a ser el anticristo. El anticristo es el que lleva la confirmación de esos pactos. Confirmará el pacto con mucho, dice la Sagrada Escritura. O sea, con todas esas naciones árabes, enemigos de Israel. Entonces, él va a conseguir que se le den esa tierra para que se levante el tercer templo. El mismo anticristo. El mismo anticristo en persona. Y si tú estabas viendo al anticristo y vas a conocer al anticristo, es porque te quedaste también en el rapto. Aunque los judíos ortodoxos están hablando de que sí, ya tienen reuniones en persona con el Mesías, ellos le llaman. Sabemos que el pueblo judío todavía muchos tienen esa venda y no reconocen a Yeshua, a Jesús, como el verdadero Mesías. Pero nosotros, el pueblo cristiano, y muchos judíos que el mismo Yeshua se le ha presentado en persona, ellos se han constituido en ese pueblo que estamos esperando que se dé el rato y encontrarnos con Jesús, con Yeshua en el segundo siglo, en las nubes. Ahí donde nos vamos a encontrar, la iglesia de Dios. Y todo aquello que creemos y hemos confesado con nuestra boca nuestros pecados y buscamos de Jesús ahí, y que creemos y que estamos velando como esas vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Bueno, ese grupo que sea tomado por digno, en un abrir y cerrar de ojos desaparecemos de la tierra. Muchos van a decir que fueron las naves extraterrestres. Porque sí, porque eso es lo que está saliendo por los informes de la NASA y miles de videos de que naves invasoras, ovnis, todas estas cosas están alertando a la humanidad de que viene algo. Ellos van a decir que los ovnis se lo llevaron, que nos desaparecimos, a dónde fuimos o nos terminaron. Pero va a ser un momento de confusión en la tierra. La tierra va a estar bien confundida, porque simultáneamente se darán muchos eventos catastróficos en la tierra, como caída de meteoritos, terremotos, explosión de una bomba nuclear, tsunami. Toda esta cosa va a ser un caos. En ese momento que se dé el rapto, en medio de todo ese caos se dará el rapto, hermano. Estoy seguro que sí. No sabemos el día ni la hora, pero ya está a punto de ocurrir, hermano. Estamos al fin del siglo. Estamos cambiando de milenio. Así dice el libro de Daniel, capítulo 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí
se dice que el anticristo confirmará. No dice que se firmará, dice que se confirmará. O sea, todos estos pactos se están dando frente a nuestros ojos. Estos pactos de paz de Israel y las otras naciones. El anticristo será el único con autoridad y como va a dominar a la humanidad con sus características de buen hombre y su capacidad de persuadir a los islámicos. Y así van a permitir que se construya ese tercer templo. Para esto se va a dar primeramente el rapto de la iglesia, hermano. Este templo primero es consagrado a Dios y será profanado posteriormente. Sabemos que Jerusalén ha sufrido mucho, hermano. Ha sufrido 36 guerras, 28 veces ha sido oprimida por pueblos invasores, 17 veces derribada hasta el polvo y 18 veces reconstruida. Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén, que quiere decir fuente de paz, a Yarashalom, para llamarla Capitolina, así por los romanos, ¿no? Así vemos estos pactos que se están firmando entre Israel, el reciente, entre Israel y el Estado de los Emiratos Árabes, que divide la comunidad y se le dan levantamientos de diferentes árabes. El acuerdo anunciado el jueves, el 15 de septiembre, por el presidente estadounidense Donald Trump, es el tercer templo de este tipo que Israel alcanza con un país árabe y plantea la posibilidad de pactos similares con otros estados prooccidentales del Golfo. Hezbollah pronosticó que más países árabes harán lo mismo antes de la presidencial en los Estados Unidos, desde las elecciones. Irán tiene su propio bloque, miren, Irán tiene su propio bloque de países árabes. Ahí vemos a Turquía, Rusia, y tenemos que recordar que tiene que ver con Ezequiel 38-39. Y aquí lo que habla Ezequiel 38-39 sobre Gog y Magog. Mire, Turquía, Rusia, Irán, Libia, el Líbano, con Hezbollah, todos unidos en Siria. Hermano, allá donde comenzó la civilización y donde va a terminar la historia de la humanidad. Porque allá donde se va a dar la guerra, hermano. La guerra de Gog y Magog. Tiene que ver Turquía, Rusia, Irán. Este pacto de los israelitas y los Emiratos Árabes es calificado por Turquía e Irán como una traición. Ellos no ven con buenos ojos estas cosas y entonces han hecho sus manifestaciones. Pero sabemos que al final el que va a alcanzar y a confirmar este pacto, ¿quién va a ser? El anticristo mismo. Y como él va a crear una falsa paz inicialmente, después sacará las uñas. Y él se dará a conocer como tal, como el verdadero anticristo, ¿no? El que va a su par y a sentarse en el templo de Dios, en el trono de Dios, como Dios, un profanador. Eso es la abominación desoladora. Así dice la palabra de Dios en Zacarías 13, del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hay quienes dicen que esto ya se dio para los tiempos de Hitler, al exterminar 2/3 partes de Israel, y los que quedaron fundaron el Estado de Israel. Después de 70 años, los enemigos de Israel comienzan a acercarse a Israel para conseguir la paz en el Medio Oriente. Pero es Kushner, Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, quien consigue acercarse a los árabes. Él compró allá en Nueva York su propia torre, que tiene el número del 666, conocido ampliamente por el pueblo de Dios como el número de la bestia, el número de hombre. Ya en otra ocasión hemos hablado de esto en la marca, el número de la bestia. El pueblo de Israel está sometido a fuego continuo, y con esto de la pandemia está siendo bien golpeada, porque ahorita mismo ellos están cerrados
cerraron por 3 semanas total esta tierra, ¿no? Para que no se le propague el virus, porque los hospitales están repletos de pacientes y no tienen cómo dar respuesta. De esta manera también han cerrado la sinagoga, limitando el número de que asistan a la sinagoga a un número de 10. Hay personas, por tanto, que continúan orando ahí en el muro del lamento durante todo esto que es el Rosh Hashanah, que acaba de pasar el inicio del año nuevo judío. Es definitivo que vivimos los tiempos previos a la tribulación. Israel está siendo probada. Los que confían en Dios serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hemos visto en este estudio, hermanos, en forma detallada, con cada detalle histórico de la importancia de Jerusalén a través de toda la historia. Su reconocimiento como capital, y como dice el libro de Zacarías, es la piedra pesada ahora, donde se van a desarrollar estos eventos finales, hermanos, de las profecías, donde se va a levantar el tercer templo, donde el anticristo va a intervenir para que esa tierra donde está la mezquita de Omar, el domo de la roca, pase al poder de los judíos y levante su templo en 3 meses, en 90 días. Cada día estamos más cerca, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? La profecía nos están alertando de que el rapto ya está casi, hermano, por darse. Puede darse en cualquier momento. Y muchos van a ser sorprendidos, hermano. Muchos van a ser sorprendidos porque están pensando en pajaritos preñados, como dicen acá en Panamá. Están pensando en fábulas, en cosas que no son bíblicas. Y el pueblo de Dios está durmiendo. Es necesario que leamos, hermano, que escudriñemos la Sagrada Escritura. Porque acuérdense que la iglesia somos todos nosotros, hermanos. Somos todos células que unimos un tejido, y que un tejido forma órganos, y que un órgano va a formar los sistemas. Así vamos a ver parte del cuerpo como los ojos, la nariz, las manos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza. ¿Qué está pasando con el cuerpo de Cristo? Es necesario que estemos unidos, hermanos. Hay muchas divisiones entre las iglesias. ¿Y cuáles son esas divisiones? Creadas por el mismo hombre. Son el ego humano, el no ser humildes, el no aceptar porque tú crees que estudiaste en un seminario, estudiaste en un instituto bíblico, y que venga un mendigo de la calle y te venga a enseñar algo. Tú no lo permites. Tu ego humano no te permite eso. O tú piensas que tú lo sabes todo. No. Cualquiera que venga por la calle y venga a ti, tú debes estar en la capacidad de aceptar que Él te puede enseñar algo a ti. Y no sea que Él te lo enseñe, sino que Dios lo utiliza a Él como instrumento para enseñártelo. Basta de orgullo, hermano. Basta de ego. Hermano, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. El pueblo de Dios está esparcido ahorita mismo. Es necesario que el cuerpo de Cristo se consolide, hermano, porque Él viene a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Es necesario que cada uno nos estemos preparando, porque se está llegando el momento, hermano. Se está llegando el momento. Ya basta de tanta falsa doctrina. Estudia, escudriña la Sagrada Escritura. Es conocido, hermano. Es conocido que a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaban objetos valiosos de arquitectura, estatuillas, tesoros, se encuentra una estatua, una imagen de Jesucristo, pero sin las manos. Y los militares, los soldados buscaban las manos, pero escriben un título en su parte inferior donde decía que no existen más manos, sino que la nuestra, que somos la iglesia. Nosotros somos esas manos las que comenzamos a actuar, hermano,
a llevar la palabra de Dios, de llevar el mensaje, de predicar la Sagrada Escritura, de llevar el mensaje a aquellos oprimidos, a aquellos que están desfallecidos. Bueno, es el momento de aprovechar todo este tiempo que has perdido. Es necesario que te alimentes de la Sagrada Escritura, porque las palabras de Dios es vida, hermano. Sin eso tú no puedes sobrevivir. La palabra de Dios es importante que tú la interiorices, porque como la palabra de Dios es espíritu, tu espíritu tiene que estar enlazado con ese espíritu de Dios. No puedes apartarte, no puedes vivir solo. Es necesario que esté en comunión con los hermanos. Es necesario, hermano, que deje de tanto orgullo, de tanto ego humano. Esa cosa no es de Dios, hermano. Por el ego, Satanás se rebeló contra Dios. Por el ego. Ese fue el primer paso, hermano. Es necesario que estudiemos, que escudriñemos la Sagrada Escritura. En este mes de la Biblia es importante, hermano. Y siempre es importante alimentarnos a diario de la Sagrada Escritura. Hermano, ya basta de tantas divisiones, de tantas falsas doctrinas, de tanta idolatría metida en la iglesia. Ya basta de eso, hermano. Es tiempo de prepararnos porque Cristo viene. Cristo viene y no tarda, hermano. En menos de lo que estamos pensando. Todo el mundo lo tiene por tardanza, pero no. Él va a venir cuando no lo pensáis. Él va a venir ya, hermano. Él viene. Jerusalén es el punto donde se va a dar estos últimos eventos, hermano. Jerusalén, la tierra más disputada. Pero hemos entendido en este estudio, y te aconsejo, hermano, que revises, que lo escuches varias veces y anotes, para que sepa la importancia de que es esta ciudad en los finales de la historia. Que el Señor te bendiga, hermano, y te espero, si Dios lo permite, la próxima semana, y si Él no ha venido.